Bienvenidos a un encuentro más de Generadores del Cambio. Este es un evento organizado por Buena Nota y la organización, la corporación Ocasa. Saben que llevamos un ciclo de foros desarrollando en Buena Nota, creando nuevos espacios para generar cambio en donde socializamos esos mecanismos de participación ciudadana. Estamos socializando nuevas formas de cómo generamos más cambios positivos. La última vez nos vimos en el conversatorio en la Universidad de los Andes. Hablamos de cómo desde la universidad podemos generar los cambios positivos que necesita Colombia, y ahora vamos a tocar el tema de cómo los jóvenes podemos generar cambios positivos. Y entonces, bienvenidos a esta charla. Recuerden que pueden seguir el hashtag Jóvenes Participan. También pueden entrar a la página de Buena Nota y ahí está la consola. También pueden entrar a la página de Ocasa. Está el espacio para que ustedes suban sus ideas, comenten todo acerca de los temas que nos va a comentar Raúl, nuestro invitado de hoy, de la Junta Directiva de Ocasa, y pues que sea Raúl el que se presente. ¿Cómo vamos, Raúl? Bien. Pues me presento ahí rápido. Yo soy politólogo de la Universidad Javeriana y llevo 1 año y 3 meses más o menos siendo parte de la Junta Directiva de Ocasa. Llevo más o menos 5 años trabajando con Ocasa en diferentes temas que tienen que ver con esto de los jóvenes y la participación ciudadana. Bueno, primero que todo quiero decir que, como siempre hago yo en mis charlas y mis talleres, es si van saliendo preguntas las vamos respondiendo. Así es más fácil no ir acumulando y después no nos acordamos ni de qué era lo que nos preguntaban. Voy a partir de una base un poco académica, voy a tratar de no demorarme mucho en eso, y después entramos a ver el tema práctico del tema de la participación. Empecemos hablando de qué es lo público. Lo público no es lo que es estatal, eso es lo primero que quiero decir. ¿Por qué? Porque siempre confundimos esos dos términos. Entonces, no todo lo que es público es del Estado, pero sí todo lo que es del Estado es público. ¿Qué es lo público? Nosotros tenemos 3 esferas en nuestra vida: la esfera íntima, la esfera privada y la esfera pública. La esfera íntima, que es donde no entra nadie, donde somos nosotros, quizás con nuestras parejas; la esfera privada, que es donde están nuestros amigos cercanos; y la esfera pública, que es donde estamos todos y lo que debe ser transparente para todos. Entonces, pues, todos tenemos algo de público, de privado y de íntimo. Sin embargo, cuando hablamos de estos temas de participación, pues lo público es lo que tiene que ver con todos. Generalmente, cuando hablamos de lo público, hablamos de recursos públicos. Voy a poner un ejemplo para diferenciarlo de lo estatal, y es Saludcop. Saludcop, cuando tiene todo este problema de los recursos, de los recobros, todo el tema del FOSIGA, estamos hablando de temas públicos, a pesar de que Saludcop no es una entidad pública o no es una entidad del Estado. Pues esos dineros son públicos porque salen de nuestros impuestos y porque van a cubrir un tema que tiene que ver con la salud. Ya hablando de lo público, pues quiero hablar un poco de lo que es democracia y participación, porque entendemos por democracia el gobierno del pueblo, pero la democracia tiene 2 sentidos, y es que el pueblo gobierna y es gobernado. Entonces nosotros gobernamos porque elegimos a nuestros representantes, y ahorita más adelante les voy a contar por qué no solo los elegimos, sino que debemos mandarlos, pero también somos el objeto que es gobernado, porque cuando los gobernantes toman decisiones como, por ejemplo, cerrar la 26 2 carriles para hacer un Transmilenio, pues esas decisiones pues nos afectan a nosotros. 4 valores democráticos que son importantes en este tema de la participación y que deberíamos tener todos en la cabeza. El primero es igualdad, y es que ante la ley todos, absolutamente todos, somos iguales. No importa si uno es el presidente o si es un empleado, el último empleado del gobierno local, o cualquier persona, todos somos iguales ante la ley y todos debemos cumplirla, que eso es algo importante. La libertad, y es que cada uno puede decidir sus acciones mientras no comprometa la integridad de los demás. La legalidad, que es que todos estamos bajo un imperio de la ley, y este imperio de la ley no solo lo conocemos porque existe, sino además porque lo hacemos democráticamente. Entonces, para eso existe el Congreso, para que las leyes no solo las tengamos que cumplir todos, sino que más o menos todos, es decir, nuestros representantes, hagan las leyes. La transparencia, que es algo que creo que en este país falta mucho y por lo que trabajo Ocasa, y es que todos los actos públicos y estatales deben ser transparentes. Y la legitimidad, y es que todos pensemos que esto está bien, es decir, que nadie piense que puede cambiar las normas por una vía diferente a lo que es la democracia. Otra parte importante en este tema de la democracia, y ya terminando esta explicación teórica en el tema, es
la descentralización. Y la descentralización es muy importante porque nosotros como jóvenes a veces nos queda mucho más fácil incidir y participar en ese ámbito local pequeño descentralizado que en el ámbito nacional. Y es que pues, lo vimos por ejemplo el miércoles pasado en el tema de la discusión de la ley estatutaria, y es que incidir en lo nacional es mucho más complejo porque además hay muchos más intereses en juego, pero en lo local es más fácil incidir, o por lo menos debería serlo. ¿Qué más les puedo contar un poco? Que la participación ciudadana, participar básicamente como lo vamos a entender aquí es como lo entiende el diccionario, que es hacer parte o ser parte de. Entonces nosotros participamos en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestras organizaciones, en todos lados. En el Transmilenio participamos, hacemos parte de eso. Entonces, Raúl, ¿usted cree que es característica, es el elemento clave de lo público la participación? Sí, claro, y un poco lo básico y lo clave de lo público es la participación, porque como decía, no solo somos los que somos gobernados, sino los que estamos gobernando. Entonces, en este tema un poco clave es que nosotros decidamos qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Y lo más importante de todo es que la democracia no es cada 4 años. Y ese es el primer mensaje que a mí me gustaría dejar aquí hoy y que todos nos fuéramos con ese mensaje. No solo tenemos democracia cuando votamos. Entonces yo ahorita, más adelante cuando yo hable del tema práctico, voy a hablar de cómo podemos participar no por fuera de las elecciones. Uno de esos ejercicios que es lo que propendemos en Ocasa o lo que queremos hacer en Ocasa, que los jóvenes nos ayuden un poco también, es el tema del control social, del cual voy a hablar más adelante. Pero también me parece importante categorizar lo que es el joven, porque nosotros hablamos de jóvenes todo el tiempo y no sé si todos entendemos lo mismo por juventud. Y es que, bueno, lo más fácil es irnos a la ley. La ley dice que de 14 a 26 somos jóvenes. Sin embargo, existen muchas diferencias en lo que es ser joven. Por eso yo nunca hablo de joven o de juventud, sino de jóvenes y de juventudes. Porque hay por lo menos 5 características que hacen que seamos diferentes. La primera es la edad, y es que no es lo mismo tener 14 que 30. Ya ahí empezando. O 26. Miremoslo la ley dice que la juventud es de 14 a 26, no es lo mismo tener 14 años y estar en el colegio que tener 26 y ser parte del gobierno, por ejemplo. Entonces la edad es una primera característica que nos diferencia. La segunda, y es cómo nació todo este tema de las juventudes, y es el concepto de moratoria social. La moratoria social nació, no sé, hace 150 o 200 años, y eran personas, porque todavía no se hablaba de la categoría joven, que cada vez postergaban más su ingreso a la vida adulta. Es decir, no se casaban y no entraban a trabajar. Empezaban a alargar cada vez más sus estudios, y ahí fue que empezó a hablarse del tema juventud. Eso es la moratoria social. La gente que tiene tiempo para hacer otras cosas antes de entrar a la vida, como lo podríamos llamar, adulta, que es casarse o tener un trabajo serio, que era como se veía antes. El tema generacional también es muy importante, porque no es lo mismo ser joven hoy que ser joven durante la Segunda Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial. Diferentes. Ahorita todos podemos hacer un conversatorio y tenemos para personas de todo el país acá con una cámara y Tenemos gente de Lima, Perú, tenemos gente de Garzón, en el Huila, de Cali, gente de Bogotá. Pregúntale a la gente que si los están oyendo porque me están diciendo que no los están oyendo. Me están escribiendo que no se escuche, que está muy cortada la transmisión. Entonces, para ver, quería preguntarles cómo nos están viendo. Y pues Raúl, que hable un poco más despacio, para que bueno, la señal nos coja bien. Listo, entonces hablaba del tema de generación. Ahorita podemos hacer este conversatorio virtual. ¿Ustedes creen que hace 80 años las personas cómo se reunían? Pues todos tenían que caminar hasta un sitio, llegar a un sitio y reunirse. Bueno, ahora un poco este tema de las nuevas tecnologías nos facilita. De hecho, Raúl, fíjate que cuando nosotros enviamos la invitación para este conversatorio, alguien nos escribió que ustedes, ¿por qué nos invitan a esto? Un señor de edad, decía, juventud, criticaba porque algo que está organizado por jóvenes como esto, era invitado para gente, era una invitación para todas las personas, y él decía, pero es que ustedes están hablando de un tipo de juventud especial y juventud está durante toda la vida. Entonces ha existido siempre ese dilema, No, lo que pasa es que además el término juventud se ha venido asimilando a muchas cosas que en el principio no era, y entonces uno habla de hora de ser más joven y uno no es más o ¿Quién menos es joven ahora?
En la ley somos de 14 a 26. ¿Cierto? En la ley. Sin embargo, hay muchas cosas que hacen que... Y justo en el tema de participación ciudadana es mucho más marcado que no todos los de 14 a 26 somos jóvenes. Voy a hablar, los últimos tres son el género. Entonces, no es lo mismo ser hombre que mujer. No la igualdad ante la ley, porque entre la ley somos iguales, sino en temas de sociedad. Todavía existen leyes o existen posiciones discriminatorias frente a las mujeres y frente a los hombres, porque no, la discriminación a veces también se hace a los hombres, lo que pasa es que es menor, y biológicamente somos diferentes. Las mujeres se desarrollan antes que los hombres en muchos temas, en temas intelectuales, en temas biológicos, en muchas cosas, y entonces eso es otra cosa que todo pues hay que tener en cuenta. Y lo último es el tema de la tribalización o de la organización. ¿De la qué? Tribalización de las tribus urbanas, que ya no se habla de tribus urbanas sino de subculturas urbanas, pero que igual es la forma en la cual nos organizamos es diferente. Entonces, Buena Nota y Ocasa son dos organizaciones que seguramente si uno va y ve sus estatutos están organizadas de manera diferentes y tienen sus realidades diferentes del día a día. Bueno, esa forma de organizarnos de los jóvenes es bien diferente y nos marca mucho en el tema de participación ciudadana. A mí me gusta mucho esta cita y la voy a leer porque me marca mucho de lo que es la juventud en Colombia, ya entrando al país. Dice: a mediados de los 80, dos adolescentes montados en una moto asesinaron al ministro de Justicia, Lara Bonilla. Y aquel día el país pareció darse cuenta de la presencia entre nosotros de un nuevo actor social, la juventud. Claro, ¿cómo nace la juventud en Colombia? ¿Cómo nacen los estudios de juventud en Colombia? Porque dos adolescentes mataron a un ministro. Entonces, empezamos a ver que hay un patrón desde que empiezan los estudios de juventud y es a mirar solo las partes malas de la juventud. Solo que ellos mataron, o que robaron, o que hicieron algunas cosas malas. Bueno, ya ahorita más tarde entro al estudio de la CEPAL sobre participación ciudadana y juventud y el estudio de Ocasa, pero quiero ya que empecemos a hablar más del tema de cómo podemos incidir nosotros los jóvenes. Raúl, nos hacen una pregunta. Nos dicen que uno revisa los procesos de participación ciudadana de los jóvenes desde los años 90 y bueno, antes existía la séptima papeleta, pero para que se generaran esos procesos de construcción entre jóvenes pasaban muchos años para que pasara. Ahora mira, la marcha del 4 de febrero, sí, jóvenes, el día en que salieron a protestar todas las universidades por la reforma a la ley 30, cada vez hay más activismo de parte de los jóvenes. ¿Tú crees que se está llegando a por fin estamos viendo participación ciudadana de los jóvenes? Yo creo que los jóvenes hemos participado ciudadanamente siempre. Lo que pasa es que hay que ver varias cosas. Lo primero es que hay que hacer una aclaración, y es que en el español política son, o sea, las políticas públicas y la política tienen el mismo nombre. En inglés, por ejemplo, no, en inglés son politic y policies. Entonces hay dos cosas diferentes ahí, y es que nosotros debemos un poco pensar que una cosa es la participación política y otra cosa es la participación de los jóvenes en las políticas. Y creo que esto es algo básico, y es que la política, el fin último de la política es el poder, llegar a espacios de poder. Eso se hace generando votos o haciéndose nombrar o bueno, como sea, pero las políticas, los cambios, las transformaciones de las políticas son diferentes. Y creo que ahí es que donde lo estamos incidiendo los jóvenes en una mejor manera. Y es que, bueno, el Estatuto de la Juventud se cayó en el último debate, pero ¿cuándo habíamos visto a nosotros los jóvenes de casi todos los partidos unidos discutiendo sobre un estatuto, con los representantes en la Cámara, con los senadores, con sectores de las universidades, con organizaciones de la sociedad civil, dándose la batalla y estudiando para cambiar una política, no la política? O sea, una política, lo que se quería cambiar era la ley 350 y pues, Colombia joven, y se quería cambiar un tema de derechos. Bueno, particularmente yo no era un gran fan del estatuto y sigo sin creer que era la gran panacea, pero reconozco que es un esfuerzo de los jóvenes el organizarse y poder cambiar las cosas. Fíjate que yo estuve en el último debate en el que cayó el estatuto, y algo que decían los defensores del estatuto, en ese caso los honorables representantes, reconocían eso de los jóvenes, que ellos mismos se iban hasta Popayán, se iban con sus propios pasajes, se mamaban todos días enteros en bus hasta llegar a sus sitios de encuentro y poderse reunirse con otros líderes. Entonces,
estamos participando más, sí se está Sí, generando sí. ese proceso. Y creo que estamos dándonos cuenta de una cosa que no es una cosa, es un sentimiento que tenemos los jóvenes que de pronto no tienen los adultos, y es la energía. Entonces, si ahorita, no sé, le decimos a los decanos de las 10 universidades más importantes de Colombia que tienen que ir a Cartagena a reunirse a hablar, pero tienen que irse en bus, no se va ninguno. Pero si reunimos un grupo de jóvenes interesados en el tema y les decimos que vamos a ir a Cartagena a discutir y que se tienen que coger sus pasajes y se tienen que ir en bus y dormir en carpas, pues se van en bus y duermen en carpas. Y creo que eso es una de las razones por las cuales los jóvenes podemos participar del tema de políticas de una manera efectiva y eficiente. Y es que tenemos primero algún tiempo libre, todavía no todos los jóvenes, y yo nuevamente les digo, la idea aquí no es generalizar, pero los que están estudiando claramente tienen un tiempo libre más largo de las personas que ya están en sus trabajos, o las personas que hacen parte de las organizaciones sociales que dedican 100% de su tiempo a esto. Yo conozco personas que dedican 100% de su tiempo a esto. Pero además debemos ver que los jóvenes queremos cosas diferentes. Entonces, y a mí sí, aquí qué pena, y voy a ser un poco duro con la gente del estatuto, perdónenme, no lo estoy haciendo de mala clase, sino es algo que yo siento, y es que nadie puede decir que representa a todos los jóvenes del país. Porque es que todos los jóvenes del país somos una masa muy grande, tenemos muchos intereses diferentes. Además, pues, tenemos jóvenes rurales, tenemos jóvenes indígenas, tenemos jóvenes afrodescendientes, tenemos jóvenes emprendedores, tenemos jóvenes que no saben leer, como tenemos los jóvenes mejor preparados y que están en las mejores universidades del mundo. Y entonces sí podemos plantear cosas que sean soluciones para las problemáticas de la juventud, sí, pero de ahí a decir que esto es la representación de todos los jóvenes, pues es un poquito más complicado. Tal vez esa ha sido una de las deficiencias que ha tenido la política nacional de juventud, y que es muy difícil reunir a todos los jóvenes para mostrar esa representatividad, ¿no crees? Sí, y ¿sabes qué creo yo? Que no por ser joven uno representa a los jóvenes. Y entonces yo hoy venía hacia casa y me venía pensando en qué políticos jóvenes me representan, a mí particularmente, y no me se me ocurrió ninguno. Entonces yo pensaba que, por ejemplo, el ministro más joven que tuvo el expresidente Uribe era Andrés Felipe Arias. ¿Alguien se siente representado por Andrés Felipe Arias? De pronto alguien sí, pero nosotros como jóvenes pensamos que él representa a la juventud. ¿Por qué digo esto? Yo cuando estábamos en elecciones, yo escribí en mi blog un artículo que de hecho fue muy comentado y tuve la oportunidad de hablar en radio, y es que no por ser jóvenes representamos a los jóvenes, y no por ser mayores no podemos representar a los jóvenes. Exacto. Entonces, ¿quién fue el senador que empezó el movimiento en esta legislatura del Congreso del Estatuto de la Juventud? Juan Fernando Cristo. Que no es un senador joven, no lo es, y que hace parte de un partido que es bien, pues sea bien visto o no sea bien visto, es de los tradicionales, de los grandes. Entonces, ni porque un partido sea joven representa a los jóvenes, ni porque una persona sea joven representa a los jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque yo escuché campañas de Andrés Felipe Arias, del que hablaba, diciendo que joven vota joven. Yo no estoy de acuerdo con esto. Sería bueno que la gente del chat nos dijeran eso. Sí. ¿Ustedes creen que el joven vota joven? Sí, o hagan el ejercicio de pensar dentro de la política nacional quién nos representa. ¿Quién sienten ustedes que representa mejor su pensamiento, su forma de vivir, las formas en las cuales se estructuran las leyes? Y verán que no siempre son los mismos las personas que están en la misma edad que uno. Pero, no sé, Raúl, ¿tú qué piensas alrededor de que ha habido ciertos líderes que han llegado a través de movimientos estudiantiles que ahorita están en el Congreso, ¿sí? Como es el representante Carlos Andrés Valle, que es el representante más joven ahorita en el Congreso? ¿Existen otras figuras? ¿Qué figuras crees que sí existen esas figuras que representan en serio a los jóvenes en el Congreso, que es el primer lugar donde se habla de poder? Sí, pero yo creo que nosotros como jóvenes deberíamos dejar de ser, no clasistas, pero sí somos bastante duros con las personas adultas. Y es que creemos que no podemos decir que todos lo somos, pero en algunos escenarios yo he escuchado que ese viejo no me representa, por ejemplo. Y entonces por el hecho de que sea una persona mayor, pensamos que no puede tener algunas características que yo creo. Entonces, por ejemplo, en el tema agrario, a mí me representa el senador Robledo, en el tema agrario, pensando solo en eso.
Él representa lo que yo pienso y creo sobre el tema agrario, y él no es una persona joven. El doctor Carlos Gaviria representaba muchas cosas de lo que yo pensaba sobre temas de familia, sobre temas de derechos, y él no es una persona joven. La ex senadora Cecilia López representaba muchas cosas en temas de derechos que yo pensaba, y ella no es una persona joven. Entonces creo que debemos quitarnos de la cabeza eso de que solo los jóvenes pueden representar a los jóvenes. Es verdad. Miremos el caso por lo menos de esto, lo dijo Rey esta semana, la mejor bancada que tiene ahorita el Congreso, el Partido Verde, ¿sí? que tienen a unos líderes que no son jóvenes, pues mirando desde las partes del estatuto, sí, pero que significativamente han demostrado un proceso de pedagogía política que ha influenciado bastante a los jóvenes. Entonces, sí, yo en este Congreso, la persona que representa mejor mi visión de la juventud se llama Ángela María Robledo. Es la persona que representa lo que yo pienso, y yo he tenido discusiones con ella en Twitter y no he estado de acuerdo con algunas cosas, pero en el tema juventud, la que mejor lo representa es ella, y no es una persona joven. Entonces uno empieza a ver y también empieza a darse cuenta que las personas jóvenes no somos totalmente limpias, que es otro error que cometemos en la participación política, que hablando solo de participación política. Y reconoce unos ejemplos de ediles, que para los que no están en Bogotá son la primera instancia de representación por localidades que tiene la ciudad, jóvenes que compran votos, o ediles jóvenes que se hacen asignar contratos, o hacen asignar gente. Son jóvenes, eso no quiere decir que sean transparentes. Entonces yo creo que debemos dejar de ser tan sectarios y dejar de pensar que solo los jóvenes pueden representar a los jóvenes, o que solo los jóvenes pueden ser transparentes. Creo que es el primer paso que debemos dar en temas de participación política. El siguiente es que debemos darnos cuenta que como jóvenes tenemos una fuerza más allá de repartir volantes, porque para eso somos buenísimos, porque tenemos mucha energía, y de conseguir votos, que conseguimos votos. Tenemos una fuerza gigante en temas de planeación, en temas de estructura de políticas públicas. Entonces yo estoy seguro que si nosotros ahorita por el Twitter preguntamos quiénes quieren debatir el tema, no sé, de las leyeras, habrá muchos jóvenes que saben mucho más sobre los temas técnicos de la política que personas que están en el ministerio, por ejemplo, en cualquiera de los ministerios que está discutiendo la política. Entonces también debemos empezar a pensar que no solo podemos influenciar la vida pública desde la política o desde la política de buscar votos, sino desde las políticas públicas. ¿Tú cómo crees que en Colombia se ha manejado eso? ¿Jóvenes cargaladrillos o jóvenes innovadores en procesos ciudadanos? Cargaladrillos totalmente, desde la política, desde las organizaciones sociales. Cada vez me doy más cuenta que los jóvenes somos los que estamos llevando la delantera en algunos temas. Entonces, muchos portales de internet en los cuales hay mucha información valiosa producida por y para jóvenes. Movimientos, por ejemplo, del hip hop, desde el hip hop, movimiento en Soacha fuertísimo, en el cual hay personas que están pensándose la política desde otros escenarios, desde otros lados, pero seguimos teniendo al Estado de enemigo. Y estoy aquí viendo justamente la CEPAL en el 2002 hizo un estudio, Colombia, México, Chile y España, y encontró 6 tendencias de la participación política en los jóvenes. Y una de ellas, que es la primera, que es frente al descrédito de las instituciones políticas, estas no son percibidas como el que representan nuestros intereses, entonces no participamos en ello. Y entonces muchas veces pensamos que podemos cambiar las políticas sin tener en cuenta las entidades públicas. Y entonces, yo no sé si conocen el proceso de política pública de Soacha y de Cibaté, que son 2 procesos de política pública que hicieron los jóvenes sin las alcaldías y que son súper valiosos. Yo tengo aquí las memorias de los libros que les ayudó a construir GTZ, pero al final uno mira y si no tiene no el respaldo, pero si no se construye con los gobiernos locales, esas políticas no se pueden llevar a cabo. Porque además nosotros salimos aquí a la calle, compramos un paquete de papas y empezamos a contribuir para la realización de diferentes políticas públicas. Ustedes jóvenes, ¿dónde están? Se toman una botella de aguardiente y una parte de esa plata de la botella de aguardiente se va para sus impuestos, que son los que sirven para construir todo eso. Entonces debemos dejar de ver al Estado y a lo público como enemigos y empezar a verlos como servidumbre, que es lo que son. Porque es que cuando uno elige el primer mandatario, el mandatario no significa que
es el que manda, sino es el que recibe los mandatos de nosotros. Entonces nosotros somos los que debemos orientar el tema de todo el tema. Es de algo políticas. que se maneja mucho en teoría política, que es el Estado está para servir al ciudadano, que el ciudadano al Estado. Por supuesto, y yo no les estoy diciendo aquí que vayan y toquen a la casa de Nariño y le digan a Santos, oiga, es que usted mañana tiene que nombrar a esta persona embajador. Pero hay muchas formas de participar en el tema de políticas públicas. Y una de ellas, que es la que nosotros incentivamos y es de la que yo más conozco porque hice mi tesis de pregrado sobre esto y porque la he trabajado en ocasiones, es el tema del control social. ¿Qué es el control social? El control social es cuando una serie de ciudadanos empiezan a interactuar con el Estado sobre uno o varios temas. Y el control social sirve para que el Estado sea más eficiente en sus políticas. Entonces, primero, el control social no es que nosotros vamos a juzgar al Estado, ni vamos a entrar a buscar corrupción, porque no es para eso, sino es para ayudar a que el Estado haga mejor su tarea. Por ejemplo, van a construir, no sé, pongo el caso Arauca porque trabajé mucho tiempo allá y es, van a construir un patinódromo en Arauca, y entonces empiezan a ver los jóvenes. Primero, aquí no hay liga de patinaje. Segundo, comprar los patines aquí es muy caro. Tercero, a nadie le interesa el patinódromo. ¿Qué hay que hacer? Hay que ayudar a que el gobierno muchas veces, por estar alejado, por tener tantas cosas, no ve esas cosas. Y entonces uno tiene que ayudarlo a decirle como, oiga, señor gobernador o señor alcalde o quien vaya a construir esto es, mire, hay otras prioridades. Aquí tenemos muchos jóvenes que les gusta el fútbol y no tenemos dónde jugar, por ejemplo. O tenemos un montón de gente que le gusta bailar y no tiene el espacio adecuado para hacerlo. No es prioritario hacer el patinódromo, sino hagamos un escenario multieventos, por ejemplo. Ahí empieza el control social, ahí empieza el primer paso. Ayudar al Estado a ver esos problemas que de pronto no ve porque es tan grande. Raúl, ¿tú qué experiencias reconoces de control social aquí en Colombia? Así en las comunidades, ¿algún significativo? Ahorita me gusta mucho el proceso de la séptima se respeta, por ejemplo. La séptima se respeta. Es un proceso interesante en el cual un grupo de gente dice, oigan, no podemos dejar que rompan esta calle como rompieron la 26, miremos a ver cuáles son las soluciones reales a las problemáticas. Y no, lo que me gusta de este movimiento es que ellos no, a pesar de que claramente entraron en confrontación con la alcaldía, su idea no era tirarse el Transmilenio, su idea es generar foros y espacios abiertos de discusión en los cuales con la persona de movilidad, con el líder del barrio, con todas las personas puedan ver cuál es la mejor solución para la séptima. Esa es una de las experiencias importantes. Hay una que a mí me gusta mucho y es un tema de control social en temas electorales y es la MOE, la Misión de Observación Electoral. Y son personas en todo el país revisando que las elecciones sean limpias y transparentes. Y ojo que cuando hablo de elecciones no hablo del día de las elecciones. Estamos hablando de que la MOE ya ha reportado que hay más de 6 candidatos muertos y que la MOE ya empezó a decir que hay sitios en los cuales la inscripción de cédulas está haciendo rara. Ellos no dicen que es ilegal, pero es raro. Es raro que en un municipio donde viven 3.000 personas inscriban 6.000 a votar, pues eso es raro y tienen que decirlo. Y lo que más me gusta de la MOE es que a pesar de que ellos públicamente señalan estos hechos, no se quedan ahí. Y es que tenemos entidades las que deberían ser aliadas nuestras. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral. Entonces, claro, ellos dicen lo que encuentran. Miren, en tal lado encontramos que cogieron un carro con publicidad política a un candidato el día que no se podía hacer publicidad política y lo dicen frente a los medios, pero al mismo tiempo ponen la denuncia. Nata Romero nos dice por Twitter, en cuanto a lo que estamos diciendo ahorita, no siempre joven vota joven, somos el futuro, debemos pensar en lo mejor, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Bueno, voy a contar una cosa, y es que a mí esa frase de somos el futuro no me gusta. Buena pregunta, empezamos por esos clichés Sí. o conversatorios sobre juventud. Y Joven es el futuro, joven es el presente. no, ¿Qué dice Raúl? los jóvenes existen, porque es que, bueno, yo decía esto en algunos foros y la gente se reía de mí, pero si yo soy el futuro me voy a dormir y me despierto en 20 años cuando ya me dejen participar, porque si soy el futuro. A mí me gusta mucho un libro que en este momento se me escapa el nombre del autor, que se llama El futuro ya fue. Ya el futuro pasó, ya nosotros no somos el futuro ya es lo que hacemos todos los días. Y tanto niños como jóvenes, porque aquí tengo que incluir a los niños, hemos sido siempre que ustedes son el futuro.
Y entonces, ustedes son el futuro, ustedes son el futuro, ustedes son el futuro, y cuando nos demos cuenta, tenemos 40 años y no hemos hecho nada. Y no hemos hecho nada pues en los temas públicos, digamos que en los temas privados un poco, los jóvenes sí somos yo creo que en los temas privados somos más reconocidos. Entonces uno va a una agencia de publicidad, hay un montón de jóvenes, o a un bufete de abogados, y hay un montón de jóvenes que, pues que no, a pesar de que hay unos que son los cargapiedra, pues hay otros que están en algunos espacios, pero en lo público no, en lo público es más o menos. Voy a hablar de un candidato, por ejemplo, yo escuché a mucha gente decir que David Luna no sirve porque es joven. David Luna. Sí, yo tengo razones para no votar por David Luna, mis razones, pero entre esas razones una no es joven, porque es que tenemos 3 candidatos que la gente percibe como jóvenes, que son David Luna, Galán y Gina Parodi, por ejemplo. Yo creo que pues, toda la gente en Buena Nota de Ocasa se está preguntando, bueno, siempre hemos hablado de emprendimiento social, pero hoy, precisamente como hicimos la invitación, hoy estamos hablando de política y de juventud, ¿sí? Entonces, para recordarles, estamos aquí en un encuentro con Raúl, miembro de la Junta Directiva de Ocasa, que es una organización que le apuesta a los temas de juventud y transparencia aquí en el país, y aquí con Buena Nota difundiendo y conectando cambios positivos. Entonces, Raúl, ¿qué nos decides? No, que muchas veces uno descalifica también por ser joven. Entonces el adulto dice que el joven no sirve. ¿Por qué no votaría por tal persona? No, porque es muy joven. Y sí, bueno, hay algunas veces que uno siente que la persona necesita prepararse más, pero la razón por la cual uno no le vota no es porque sea joven, sino porque nota que no tiene la suficiente preparación, por ejemplo. Y eso es válido, claro, yo puedo escoger mis razones para votar, cada uno las tiene, pero no sé si ser joven o ser viejo son unas de ellas, porque ahí, como hablábamos al principio, no hay que ser sectarios, no hay que decir que este es joven, entonces no le voto porque es joven, o este es viejo, no le voto porque no me representa. Justamente, y hablando en temas de control social, ahorita Ocasa está llevando a cabo 2 proyectos que creo que pueden ser interesantes que los conozcamos, y uno es en Boyacá, Bogotá, y un tema virtual, y es que estamos llevando a jóvenes a participar de lo público en temas de control social. Entonces estamos trabajando, nosotros generalmente en Ocasa nunca nos apegamos a la juventud de la ley, es decir, de 14 a 30, de 14 a 26, sino que lo ampliamos un poco. Muchas convenciones internacionales y otros países dicen que la juventud es de 14 a 30, de 12 a 30. Hace poco unas compañeras de Ocasa estuvieron en Nairobi, y en África la juventud es de 12 a 45, a 40. Bueno. Nosotros lo trabajamos de 14 a 30, de 16 a 30. Además de estas actividades presenciales que se hacen en Boyacá, llevando a los jóvenes, o no llevándolos, apoyándolos técnicamente a hacer control social. Estamos haciendo un curso virtual que empezó la semana pasada con jóvenes de partidos políticos, un poco para saber qué piensan ellos sobre el tema electoral y también para trabajar algunos otros temas. ¿Por qué es importante esto? Y yo no he estado muy cerca del proyecto, pero he estado en varias reuniones. Un grupo de jóvenes en Tunja se dio cuenta que la plaza de mercado estaba bajando. No solo que la gente ya no iba a la plaza de mercado, costaba mucho alquilar un sitio ahí, bueno. Vieron que había algunos problemas y están haciéndole control social al tema de la plaza de mercado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el Estado o qué es lo que hace el gobierno para que la plaza de mercado esté de esta forma? ¿Qué podríamos hacer para que cambie? Entonces, por ejemplo, esos son temas bastante válidos que estamos ayudando a los jóvenes. Presupuesto, puede ser presupuesto participativo. Sí, por ejemplo. Entonces nosotros estuvimos el año pasado estuvimos en Ocaña en trabajo de presupuesto participativo, y a mí me gustó mucho. El alcalde de Ocaña es una persona bien joven, y es una persona que, además de ser joven, yo sentí en las 10 visitas que hice que representaba a los jóvenes. Y dentro del presupuesto participativo de la ciudad de Ocaña había un proyecto que era priorizado por los jóvenes, para los jóvenes, que iba a quedar dentro de los presupuestos participativos. Entonces los jóvenes se reunieron y dijeron, bueno, el colegio creo que fue lo que quedó al final. Ahí, Raúl, podemos destacar un poco la experiencia de Medellín, ¿no? Que han creado prácticamente los mecanismos para que los jóvenes hagan parte de esas mesas, decían cuáles son las intervenciones urbanas que quieren en sus comunas, en los lugares donde habitan. Entonces se ha visto que bueno, seguimos evolucionando en ese proceso de participación. Claro, ¿no? claro, y es que estos temas de participación son de los que no se habla. Hablamos de participación política, y nuevamente, yo quiero que hagan un ejercicio las personas que nos estén, yo no sé cuántos tenemos en este momento. ¿Cuántos tenemos? 28 personas. 28. Tenemos a 28 personas, que cada una se haga la tarea de pensar,
te digo participación política, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Yo creo, y sin temor a equivocarme, que por lo menos el 50% se imagina en una urna votando o en una plaza pública escuchando el discurso de un candidato o algo que tenga que ver con el tema del voto. Pero entonces hay otros temas como los presupuestos participativos. La experiencia de Medellín es bastante interesante porque los jóvenes inciden en sus comunas y en sus sitios sobre el presupuesto. Aquí en Bogotá hubo unos ejercicios interesantes que llevaban las juntas administradoras locales sobre los temas de participación ciudadana, pero los jóvenes no asistían. Y es que ese es otro problema. Claro, los jóvenes queremos participar y queremos incidir, pero a veces nos perdemos de ciertos espacios. No sé por qué, no me he puesto a hacer el estudio. ¿No falta más promoción de lo público? Sí, no, pues claramente falta mucha promoción, pero además falta interés. Pero a mí lo que me gusta, yo he trabajado, con Ocasa hemos trabajado mucho en región. Cuando hablo de región me refiero a no Bogotá. Y entonces puedo dar varios casos en los cuales los jóvenes están interesados y hacen esfuerzos. En el Cesar trabajamos en un municipio, bueno, se me escapa en este momento el nombre del municipio, en el cual trabajamos los domingos en la mañana. Talleres de participación ciudadana, control social, participación política. Domingo, 7 de la mañana, sí, 7 y media de la mañana estaban citados los jóvenes. Domingo 7 y media de la mañana llegaban los jóvenes, más de 30 jóvenes, a ese ejercicio de participación. Existe interés, existe los jóvenes, y después ellos constituyeron una veeduría para ver la veeduría sobre su hospital. Entonces, claro, a veces es falta de interés, pero también a veces es falta de promoción. Nosotros en este espacio además trabajábamos en la casa cural a 40 grados de temperatura y los jóvenes no se salían, estaban ahí todo el tiempo, trabajando en Arauca, en Montelíbano, en el Cauca, bueno, en muchos sitios hemos trabajado y hemos visto que muchas veces también es falta de que alguien les llegue a los jóvenes, de que les lleguen y que los puedan un poco motivar, porque es que los jóvenes son capaces de cambiar sus mañanas de ver televisión o sus mañanas de jugar fútbol o bueno, lo que hagan en sus mañanas, porque si a mí alguien me hubiera dicho cuando yo tenía 13 años o 14 años que fuera un tema de participación ciudadana, yo hubiera dicho, no, pues están dando supercampeones, yo no me voy a ir a ponerme en un salón a escuchar un montón de gente que habla de unos temas que son un poco difíciles. Pero estos jóvenes van, lo hacen con muy buen agrado. Entonces, experiencias exitosas para mí, Arauca, formamos 30 jóvenes, de estos 30 jóvenes, 6 formaron una organización que se llama Oportunidad de Expresión para Jóvenes Araucanos, y en este momento ellos son el nodo de la MOVE en Arauca. Ellos son los que mueven todo el tema de la misión de observación electoral en Arauca, es un municipio que tiene muchos recursos pero que no se ven. Entonces uno mira, ahí en Ocasa tenemos puesta la tabla de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Arauca, municipio debió haber recibido 120.000 millones de pesos en temas solo de regalías. Es un municipio con 50.000 habitantes y uno llega y aterriza en el avión y lo primero que ve es que la carretera que lo lleva al municipio está destapada. Entonces empieza uno a ver que tienen que incidir. Raúl, nos preguntan en Twitter, ahorita hay un fenómeno juvenil mundial que está pasando en España, ¿sí? Los indignados. ¿Tú crees que esa clase de movimientos en realidad significa participación de los jóvenes? Sí, claro, es que digamos que en Ocasa llevamos o queremos que los jóvenes hagan una participación desde lo institucional. Desde lo institucional que hay, desde las leyes que están aprobadas, desde un montón de cosas, pero también entendemos que hay fenómenos juveniles que se salen de esa institucionalidad y que realizan grandes cambios. Medio Oriente, todo el Medio Oriente uno ve, todos los procesos fueron movidos por jóvenes. Lo que pasa en España, las acampadas, que no crean que eso ha sido fácil. Entonces uno cree que sí, se manifestaron los jóvenes y se fueron a acampar y han estado ahí. Yo he estado siguiendo muy de cerca la acampada en Barcelona y se han dado debates durísimos, por ejemplo, en el tema de si vamos a tener un espíritu nacionalista catalán o no, por ejemplo, o si vamos a tener un espíritu antiespañol, porque pues en Cataluña se ven esas cosas. Entonces se dan unos debates durísimos, no sé cómo los van a llevar un poco a la transformación social, porque lo que yo tengo entendido es que este no es un movimiento tipo musulmán de
vamos a acabar con el gobierno, vamos a cambiar el gobierno, Cambiar el status quo. sí, a quitar al presidente, pero entonces no sé cómo lo van a llevar, pero me parecen movimientos interesantes y es participación ciudadana, porque son jóvenes tratando de cambiar sus realidades. Ahí se hacen debates muy importantes, muy importantes. ¿Cuál crees que es el motor de esas movilizaciones? ¿La indignación? Sí, creo que es el primero. ¿Colombia necesita avanzar a eso para que presente esos movimientos así en masa? En Colombia tenemos un tema y es que hemos tenido tantas cosas en este país que indignarse es difícil. ¿Por qué? Porque digo que indignarse es difícil, porque es que durante un tiempo, y bueno, aún hoy, todos los días pasa algo diferente y todos los días uno abre el periódico o prende el televisor y ve algo diferente. Es que se robaron yo no sé cuántos mil millones del Ministerio de Agricultura, que la carretera de yo no sé dónde le tienen que hacer una adición presupuestal de miles de millones porque no hubo presupuesto, se dañó el presupuesto, o que mataron a 50 personas, bueno, un montón de cosas. Entonces creo que indignarse es difícil, pero deberíamos encontrar un punto en el cual ya no soportemos más. Creo que un poco la bola verde del año pasado surgía de eso, surgía de la indignación frente a un fenómeno de política del todo vale, como lo denominaban ellos. Pero eso hace perder también, si uno se enfoca solo en un tema, pues hay otros temas del desarrollo que cambian. Y leyendo mis notas mientras estábamos en el corte, vi que en el estudio de la CEPAL tiene una cosa que usted bien anotó y que a mí me parece importante, y es que la incidencia de la televisión en el internet en la socialización de los jóvenes es cada vez mayor, y esto es 2012, entonces obviamente ahora es mucho más grande porque esto crece muy largo. No obstante, el ejercicio de la ciudadanía por estas vías virtuales dista mucho de ser regla general, y por esta razón los jóvenes están más propensos a focalizar su acción a los temas susceptibles de ser abordados por esta vía. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos todavía no todos somos ciudadanos digitales, y en la juventud creemos que sí, y entonces, no sé, yo he tenido problemas con eso porque yo soy de los primeros que creo que sí, y entonces como bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? No, hagamos un evento virtual, y empiezan a decirme listo, pero tenemos unos jóvenes en ciertos municipios que no tienen internet, que no tienen computadores, que no tienen, entonces bueno, ese es un tema. Metiéndonos un poco de lleno al tema de la participación política de los jóvenes, nosotros el año pasado, con la financiación de una fundación alemana, hicimos un foro virtual con jóvenes de diferentes partidos y diferentes regiones. Y voy a simplemente decir unas conclusiones que tuvo este foro, este curso, sobre dos cosas importantes. La primera, cómo ven los jóvenes los retos de los partidos políticos en general, y la segunda, cómo ven la inclusión de ellos mismos dentro de los espacios de los partidos. Importante decirles, estas son conclusiones de jóvenes que están inmersos en esa dinámica de los partidos. Lo primero es que los partidos deberían escoger mejores candidatos. Entonces, simplemente mejores candidatos. ¿Por qué? Porque cuando llegan a gobernar no están haciendo las cosas bien. Lo segundo es que no existe coherencia ideológica, y es que deberían tener los partidos una claridad sobre las ideas que representan. Y esto me parece interesante porque justamente la crisis de los partidos en Colombia en este momento es ese tema. Entonces, si vemos, el partido que ideológicamente marcó el año pasado se desarmó, por ejemplo. Entonces renunció el líder, Mocus, que era el líder que había llevado como el tema de la presidencia, hoy renuncia a Fajardo a la dirección nacional, y entonces empiezan a ver como, bueno, entonces sí necesitaban un diálogo ideológico un poco más allá de rechazamos, porque claramente si uno piensa en el Partido Verde, lo primero que piensa es en el rechazo a la corrupción y el rechazo al todo vale, como lo denominaron ellos. Lo mismo pasó con el Polo nació siendo un partido que pensaba ciertas cosas, y hoy uno ve y están divididos entre los que están en la NAPO, los que están en el Partido Comunista, los que están en otros espacios. Ahí, Raúl, por lo menos podemos analizar algo que realmente dentro de lo que hemos dicho, un motor para esa participación ha sido las ideas, naturalmente, y siempre han sido que los jóvenes se acerquen y se inclinen más por los movimientos independientes, ¿cierto? Sí, y creo que nuevamente, y volviendo, a mí me gusta hacer este tipo de ejercicios para que la gente pensemos cuál es el partido que más representa mis ideas.
y a mí me queda difícil, a mí me queda complicado. Yo pienso y tengo algunas cosas que me gustan del Partido Verde y unas cosas del Polo que me interesan, algunas cosas del Partido Liberal, de muchos movimientos también independientes, pero uno no se siente ideológicamente en ningún partido porque muchas veces esa ideología es difusa. Y es difusa es que puedo ser un poco franco con eso, y es que el año pasado el partido de la UBI, el partido Cambio Radical y los partidos que hacían parte de la coalición uribista pensaban una cosa y cambió el presidente y en este congreso piensan otra y aprobaron la ley de víctimas de la que tantos habían opuesto, por ejemplo, el año pasado. Y entonces es un poco difícil ideológicamente entrar a los partidos. Y entonces, ¿cómo terminan entrando los jóvenes a los partidos? Por figuras de poder. Entonces, si uno hace nosotros hacíamos un análisis pequeñito, esto no lo pueden ver como una investigación, y es que, por ejemplo, muchos jóvenes del Partido Liberal se sentían atraídos a las ideas de Piedad Córdoba, y llegaban al Partido Liberal porque se sentían atraídos por esas ideas de esta líder, pero no por el partido. Entonces, claro, la líder se va y el partido se va. ¿Qué es lo que pasó con Mocus? ¿Qué es lo que pasó con Petro? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, Mocus se fue del Partido Verde y no se fue solo. Hay un montón de jóvenes y de otras poblaciones que se sienten identificados con eso y se van del partido. Entonces, esas construcciones son bastante importantes. Raúl, los jóvenes exigimos renovación, ¿sí? Esa renovación, ¿desde dónde lo tenemos que hacer? ¿Dentro de los partidos o fuera de los partidos? Dentro de los partidos. Y dentro de los partidos, y nuevamente la renovación no es de edad. No es que lleguen personas más jóvenes, sino que lleguen personas con ideas nuevas. Y aquí sí, yo soy una persona convencida que esto se mueve con temas de ideas y de ideologías. Con temas de ideología, si no vamos para ningún lado. Y entonces no nos sirve de nada, como lo comentábamos anteriormente, que el candidato edil sea joven si el candidato edil está comprando los votos. O no nos sirve de nada que el candidato alcalde sea joven si el candidato alcalde está moviendo las maquinarias políticas y haciéndose elegir para poder gobernar con las mismas. O no nos sirve de nada un candidato joven con discurso renovador que sale elegido a votos y que cuando llega al poder cambia y empieza a trabajar en la política tradicional. Entonces, claramente necesitamos renovación, pero es una renovación más que de caras o de números de edad, es una renovación de la realidad de cómo se hace política. Y entonces, pues claramente uno debería empezar a pensar cómo estamos untados los jóvenes de la política tradicional. Creemos que, son preguntas que uno se debe hacer, creemos que la única forma de llegar al poder es comprando votos, por ejemplo. O creemos que la única forma de llegar al poder es haciendo alianzas, y estábamos el sábado en el lanzamiento de un proyecto en el cual queremos empoderar y formar a unos jóvenes candidatos a la SAL en temas de transparencia y bueno, de buen gobierno y de muchas otras cosas, y les hacían la pregunta: ¿usted podría recibir apoyo de un gamonal? Entonces son cosas que uno empieza a pensar, pues claro, uno es joven, quiere llegar, está dispuesto a entregar algunas cosas de sus principios por llegar, y cómo hace. Entonces, Raúl, entonces así sintetizando, ¿cuáles serían esos retos que le hacen falta a los partidos políticos para cambiar esa instrumentalización que se le hace a los sí, jóvenes? justamente, mire, aquí tengo señalada la palabra de instrumentalización, ya que los jóvenes creen que dentro de sus partidos están llamados a hacer cosas logísticas, pegar afiches y salir a reclamar. Entonces los jóvenes piensan que hay dos formas de cambiar. La primera es el cambio de estatutos de los partidos. ¿El cambio de estatutos para qué? Para que los jóvenes tengan cargos de poder dentro de los partidos. Y cargos de poder, estamos hablando de cargos de poder real, no de, si vamos a tener un joven en la dirección nacional adjunta de, no sé, el partido X. No, hay que los jóvenes tengan, que el organismo de los jóvenes que existe en todos los partidos, porque todos los partidos tienen un organismo de los jóvenes, tenga decisiones reales sobre el cambio. Y algo que piden mucho los jóvenes es que los partidos no sean de personas, que lo tengo aquí, son reliquias los dueños de los partidos. Entonces, claro, creemos que con el cambio de la reforma de los partidos es más difícil que esto suceda, porque claramente antes cada persona tenía un partido, entonces uno podía identificar el partido de tal persona, el partido de tal persona, el partido de tal persona. Ahora es un poco más complicado, sin embargo los jóvenes creen que sigue existiendo, y hasta que eso no se cambie no puede existir renovación según ellos. Eso es las conclusiones del curso de ellos mismos, que los jóvenes de los partidos se sienten identificados con eso. Entonces, por ejemplo, que el partido
que no es de esa persona, sino debería ser de todos, pueda tener espacios reales en los cuales todos podamos decidir, y no solo esa persona, ese gamonal o esa persona que tiene mucha plata, porque además, y un poco cerrando este tema de la participación política de los jóvenes, en Colombia esa política se volvió carísima. Entonces vamos a hacer un ejercicio, Ocasa y la MOE, no sé si ya empezó o no ha empezado, y es un tema de una campaña paralela, no una campaña paralela en términos ilegales, sino un poco descubrir cuánto es que cuesta en la realidad hacer una campaña. Nosotros simplemente hace uno el ejercicio de coger el teléfono y llamar a las empresas que ponen vallas y mirar cuánto cuestan las vallas. 250 millones de pesos una valla un mes, por ejemplo. ¿Puede pagar un joven eso? Es factible que un joven haga política limpiamente pagando los costos de la política en Colombia, y entonces hacen cuentas extravagantes como que ser gobernador de un departamento vale 2.000 millones de pesos. ¿Cuál es el negocio ahí? Nos preguntan aquí en Twitter, lo pueden hacer a través del hashtag jóvenes participan, que si los jóvenes, para empezar a hacer procesos de participación más efectiva dentro de los partidos, deben superar los protagonismos que hay dentro de ellos. Sí, también. Es que hay un fenómeno que a mí me parece chistosísimo, y es que el joven pide la renovación. Sí, tenemos que hacer un cambio, vamos a hacer un cambio, vamos a cambiar, y listo, lo nombran y usted va a ser el representante de los jóvenes. Y llega y se convierte en el representante de los jóvenes y hace exactamente lo mismo que están haciendo todas las otras personas dentro del partido. Entonces, claro, debemos un poco también reconocer y debemos hacer un poco de conciencia, y es que muchas veces los jóvenes queremos participar, pero queremos que esa participación sea protagónica, personal, y no sé si eso está tan bien en la política. Listo, para finalizar el último tema, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Listo, estatuto. ¿Es una verdadera apuesta para mejorar estos procesos de juventud? Es una apuesta demasiado arriesgada desde mi punto de vista. Yo, como la gente que me sigue en Twitter sabe, no estaba de acuerdo con muchas cosas del estatuto, y creo que este es el momento de puntualizarlas. Primero, creo que más que una ley, era una política pública. Si uno se pone a mirar, tenía muchos temas de recursos. Debemos entender que el Congreso no tiene plata. El Congreso, los recursos públicos están centralizados en el gobierno, no en el Congreso. Entonces, claro, el Congreso puede pasar los estatutos, pero al gobierno es al que le toca poner la cara y un poco la plata. Segundo, creo que debemos diferenciar muchas cosas. Este estatuto tenía temas de derechos, tenía temas de participación, tenía una reforma política. Si uno lees el estatuto planteaba que los partidos debían tener una cuota de jóvenes, y es una reforma política. Y sí, todo eso lo necesitamos, pero lo necesitamos en la misma ley. Era bastante arriesgado, objeción de conciencia. Es bastante arriesgado y aborto, hay cosas de aborto también. Creo que la jugada fue bastante arriesgada y casi sale. Pues estuvo en cuarto debate. Entonces, claro, fue bastante arriesgada, pero fue bastante interesante. Pero yo no soy amigo de los cambios tan radicales. Creo que los cambios deberíamos ir haciéndolos, no poquito a poquito, porque poquito a poquito nos demandamos toda la vida, pero sí debemos ir haciéndolos un poco más paulatinamente. No podemos pretender que una ley nos cambie la vida, porque es que, bueno, eso es algo que uno escucha en la clase de teoría política y que se vuelve casi un cliché, y es que somos muy santanderistas, que creemos que la ley nos va a cambiar, pero es cierto, una ley no nos cambia la vida, porque además creo que somos demasiado viscerales. No sé si usted leyó en Twitter, mientras se caía la ley, los tweets un poco acusando a unas instituciones o acusando a algunos representantes, y no pensando que si el futuro podemos construir con ellos, sino de una vez polarizándonos y decir como no trabajo con ellos, no trabajo. Entonces, por ejemplo, el caso puntual del programa presidencial Colombia Joven, pues puede que no nos guste, y yo he sido bastante crítico del programa en muchos espacios, pero eso es lo que existe y tenemos que construir con ellos. Y eso es lo que creo, eso es lo que mostraba el estudio de la CEPAL. No vemos esas instituciones como representativas, entonces simplemente no estamos con ellas. Y nos importa 5 y hacemos política por otro lado, políticas por otro lado. Entonces, ¿qué crees ¿qué le pasó al estatuto? ¿Falta voluntad política? No, claramente no es falta de voluntad política. Yo creo que podríamos hacer un ejercicio interesante y llamar a todos los representantes. Siento
10 representantes, que son 150, ya no me acuerdo, y preguntarles si se leyeron el estatuto. Entonces, claro, era una legislatura complicada. Estaba el tema de ley de víctimas, estaba el tema de ley de seguridad, estaba, bueno, que según el gobierno ha sido de las mejores legislaturas del Congreso en la historia, y que además de eso queríamos que pasara este estatuto, que a mí me costó trabajo leerlo porque es bastante largo y tiene bastantes temas. Entonces yo creo que no es falta de voluntad política. O sea, no podemos echarle la culpa a la Cámara de Representantes, sino podemos decir que es que se querían ir de vacaciones y no les importamos los jóvenes. Creo que es un poco arriesgado decir esto. Claramente podrían haberlo pasado, pero no sé si era bueno pasar una ley de la cual ellos mismos no sabían cuáles eran las implicaciones. Creo que faltó un poco eso con representantes a la Cámara, porque con el Senado pasó. O sea, con el Senado fue muy buena la socialización frente a los senadores. Mucha gente argumenta que lo que le pasó al estatuto fue falta de técnica legislativa y que, bueno, el ministro del Interior pudo sacar la ley de ordenamiento territorial que por 20ª vez, que muchas veces se cayó en el Congreso y esta vez sí lo logró. Faltó entonces técnica legislativa de los jóvenes para agruparse con otras organizaciones y poderlo sacar adelante. ¿Tú qué dices? Yo creo que la estrategia de los jóvenes en temas de lobby estuvo muy buena. Yo me reuní muchas veces con muchos jóvenes que estaban en el tema de la ley y era como, nosotros localmente cada uno vamos a ir a hablar con nuestros representantes y a exponerle la ley. Lo que pasa es que muchas veces, y es algo que debemos un poco entender, y es que para que la democracia funcione, los partidos son supremamente importantes. Y nosotros queríamos llegar desde abajo y muchas veces, y esto en temas puramente reales de la realidad política, es más fácil llegar desde arriba. Entonces, claro, si uno le dice a Pardo, el jefe del Partido Liberal, y le explica la ley, y Pardo más o menos manda a sus representantes a votar, o por lo menos hace toda la labor, pues es más fácil. Pero si uno va representante por representante es un poco más complicado. Además debemos entender, y creo que es algo que en el Congreso es muy difícil, y es que los estatutos no los aprueba nadie. Los estatutos tienen que aprobarse en una sola legislatura, con sus 4 debates, con sus tiempos. Es complicado, es difícil, y no sé, yo nuevamente les digo, yo tengo ciertas dudas sobre la temática del estatuto. No estoy seguro que una ley tan ambiciosa cambie las realidades. De entrada, no estoy seguro de eso. Pero además creo que nos falta un poco de cabeza fría a los jóvenes para trabajar el tema. Ahorita, bueno, incluso me están escribiendo varios promotores que estuvieron allá luchando y se pusieron la camiseta y hacían parte de las mesas. Y ahorita tienen pensado reunirse con todas las organizaciones, hacer una alianza de tal manera que todas las organizaciones se involucren y le apuestan a que el 20 de julio quede radicado. ¿Tú tienes esperanza del estatuto que quede este año? Voy a ser bastante sincero. No. ¿Por qué? Tenemos elecciones. Yo trabajé en el Congreso el año pasado y estuve ahí en elecciones y no se hacía nada. Pues no se hacía nada, no. Tampoco. Pero es más difícil. Entonces, nuevamente hay que pensar que es una ley estatutaria y que si se presenta el 20 de julio tiene que estar aprobado antes del 20 de junio y si no, no existe. Y no sé cuándo empiezan las campañas en serio. Yo creo que hacia agosto van a empezar. Yo creo que este semestre legislativamente va a ser bastante complicado. Entonces, yo sé que no debemos perder el impulso, pero no le tengo mucha esperanza a la legislatura. Además hay que ver qué temas va a manejar el gobierno. Y hay una cosa en la cual sí estoy totalmente en desacuerdo del estatuto, y es que va contrario a todas las leyes que han aprobado los congresistas estos años. Exceptuando la ley del primer empleo, todas las otras leyes han tenido una visión de joven que es totalmente opuesta al estatuto. Entonces, claro, en la ley de seguridad ciudadana, en la ley del fútbol, en todos han estado viendo al joven como problema, y entonces de un pupitrazo hay una ley. Queremos cambiar lo que piensan los congresistas. Creo que hay que hacer más labor con los congresistas. Yo alguna vez me reuní con una persona de Uruguay que vino a la reunión de reconocimiento del Observatorio Javeriano de Juventud, de la primera reunión, porque ahorita acaban de hacerla, y él me decía, mira, aquí lo más importante no es aprobar una ley de juventud, aquí lo más importante es tener un órgano o una organización que se siente y mire cómo afectan a los jóvenes todas las leyes. Y entonces uno empieza a mirar y
claro, la ley de regalías, el cambio de la ley de regalías afecta la educación y salud de los jóvenes de los municipios receptores. La ley el plan de ordenamiento territorial afecta a los jóvenes por donde pueden sembrar, los jóvenes rurales, bueno, todas estas cosas. La ley de las pensiones afecta porque nosotros somos los que nos vamos a pensionar. Entonces, claro, hay un montón de leyes que nos afectan y que van en contra de todo lo que es el estatuto y queremos cambiarlo con una sola ley. Creo que si no pasa el estatuto, una de las labores más importantes que debería hacer el movimiento juvenil colombiano es que los congresistas nos tengan en cuenta a la hora de legislar.